Bueno, la idea es presentaros lo mínimo, pero que realmente pueda interesaros a vosotros y que pueda generar todas las preguntas que todavía no os ha generado ya lo que hayáis podido hablar con los tutores, la información que hayáis podido recibir, etcétera. Bueno, aparte, aunque no lo ponga en el título, también os hablaré un poco del máster que estamos diseñando en Ingeniería Informática. A ver, no hace falta. Bueno, primero os explicaré un poco de historia, nada, la línea de cómo hemos seguido toda esta aprobación del título de grado en Ingeniería Informática, una visión general del título con cuatro características que tendrá. Os explicaré, creo que es una de las cosas que más os interesa, qué pasará con las titulaciones actuales o qué podéis hacer, qué alternativas tenéis. Os enseñaré un poco el plan de estudios para los que no hayáis todavía visto, no lo hayáis visto globalmente o tengáis alguna duda y así me podéis preguntar. Los itinerarios específicos dentro del plan de estudio y luego presentaré un poco lo que os comentaba, el máster en Ingeniería Informática, que es una versión, digamos, alfa todavía del que deberíamos al final aprobar, porque posiblemente nos hagan hacer cambios. Un poco de historia. El 31 de octubre del 2008, y ya después de diseñar por competencias, o sea, el espacio europeo te dice que cuando diseñas un grado tienes que definir unos perfiles profesionales, a partir de los perfiles unas competencias, y a partir de estas competencias pues comenzar a montar bloques, digamos, que al final acaban siendo las asignaturas. Después de todo, bueno, posiblemente unos 2 años de diseño, enviamos la propuesta al Consejo de Universidades. 13 de febrero, fijaros que unos cuantos meses después, ANECA, de hecho, en el Consejo de Universidades lo que hacen es enviárselo a ANECA, que es la Agencia Nacional Española de Calidad Universitaria, que son los que se encargan de llamar a unos cuantos expertos, normalmente catedráticos de diversas áreas en este caso de tecnología, bueno, de ingenierías y arquitecturas, que es nuestra área, y este grupo de expertos pues evalúa la propuesta que se hace para ver si faltan o no faltan competencias, contenidos, etcétera, etcétera. A estas alturas no había todavía fichas, lo que se le llaman las fichas estas de que en un futuro podrían otorgar competencias a los informáticos. Por lo tanto, hicimos el diseño que nosotros pensábamos que era el mejor para nuestros estudiantes. Bueno, nos respondieron y cuando nos respondieron pues nos hicieron cambiar unas cuantas cosas, añadir algunas asignaturas que nosotros queríamos que fuesen optativas a obligatorias, principalmente, y bueno, simplemente teníamos que hacer estos cambios y supuestamente si hacías estos cambios te aprueban el grado. Pero antes de enviar la respuesta, el 10 de marzo, bueno, salieron las fichas. No eran todavía definitivas, no estaban en el BOE, pero claro, eran las fichas que realmente al final todas las universidades supuestamente tienen que seguir si quieren tener un título oficial, un grado en Ingeniería Informática. Claro, lo que hicimos que fue pues coger lo que nos había dicho ANECA, la propuesta nuestra y las fichas y empezar a hacer un poco de ingeniería para recolocar asignaturas, diseñar bien los itinerarios, etcétera. Entonces, ¿qué enviamos? Pues bueno, las alegaciones a lo que no estábamos de acuerdo, los cambios, adaptados totalmente a las fichas y bueno, nos habían pedido que explicásemos algunos contenidos y el modelo de evaluación de las asignaturas. Con todo esto lo enviamos. El 4 de agosto se publicaron las fichas en el BOE, como ha dicho antes Rafael, y efectivamente eran las mismas fichas que habíamos utilizado nosotros para hacer esta revisión, ¿no? Bueno, no encontraron ningún problema, bueno, de hecho sí que encontraron un pequeño problema que cambiamos y finalmente el Consejo de Universidades el 12 de agosto nos aprobó el grado. Esa sería la historia, digamos, de la verificación de este grado en Ingeniería Informática. A ver, así en general, una visión general, bueno, es un grado evidentemente de 240 CTS, está dentro del área de las ingenierías y arquitecturas,
y tiene 5 itinerarios de 48 ECTS con el trabajo final de grado dentro del itinerario, o sea, son 48 de los cuales 12 créditos son del trabajo final de grado. El nombre del título que recibiréis, pues será graduado en Ingeniería Informática. Además, en la parte posterior, en el reverso del título, está lo que se llama el suplemento europeo al título, en el cual se indicará en qué itinerario os habéis especializado, aunque los grados sabéis que son generalistas. Bueno, al tener itinerarios, pues habréis hecho una serie de asignaturas más específicas de un cierto ámbito que no de otro, ¿no? Entonces, esto se indicará en el suplemento europeo del título. Esto quiere decir que es obligatorio que un estudiante que acabe el grado haya completado todo un itinerario. O sea, los 48 créditos de uno de estos itinerarios los habrá de cumplir. Entonces, aquí fijaros que he puesto el daría este subrayado porque, bueno, no nos engañemos, los informáticos no tenemos atribuciones y realmente es muy difícil que algún día tengamos atribuciones. Porque, bueno, las atribuciones son muy caras, ¿no? En este país. Bueno, en otros países no tienen. Aquí, que sí que a la gente le gusta tener un poco de su, digamos, de su terreno vallado, pues bueno, está todo muy vallado y es muy difícil que adquiramos algún día atribuciones. Se luchará por ello. La primera manera, el primer paso para luchar por las atribuciones era conseguir estas fichas. Por eso ha habido tanto lío con el tema de la ingeniería informática y la ingeniería química, que no tenían estas fichas, que sí que tenían pues, los telecos, tenían los industriales, etcétera. Claro, para ellos es normal que las tengan porque tienen ya atribuciones. Nosotros no las tenemos, pero por si acaso tenemos estas fichas, cumplimos las fichas, por lo tanto, el día que los colegios profesionales de informática, que son los que ahora tienen que hacer el trabajo, consigan las atribuciones, en ese día se equipararán, digamos, perdón, se equipararán las titulaciones que cumplan las fichas estas que se han publicado en el BOE, tendrán las atribuciones correspondientes. ¿Vale? Aquí ha habido también otro lío, por si acaso a alguien le quedaba la duda, con el tema de atribuciones y competencias. Mucha gente, bueno, se ha oído que los telecos se estaban quedando con las atribuciones de los informáticos. Eso no es cierto, porque los telecos, las atribuciones que tienen ya tienen bastantes años, o sea, no las han actualizado ahora. Lo que sí que es cierto es que dentro de las competencias que se definen en los grados en telecomunicaciones, hay competencias como programación o diseño de bases de datos, etcétera. Pero bueno, igual que nosotros tenemos competencias de matemáticas o competencias de física, ¿no? O sea que realmente no ha habido una intrusión, que puede haberla, pero no la ha habido esta intrusión, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros no tenemos competencias, no nos pueden robar nada porque no tenemos nada, ¿no? Algún día esperemos que nos puedan robar las competencias, por eso querrá decir que las hemos conseguido los que quieran conseguirla, porque hay muchos informáticos que no están de acuerdo en tener competencias, o sea, no es tan sencillo. Bueno, el despliegue de todas las asignaturas, o sea, en el momento en que el grado este estará totalmente desplegado, será de aquí, comenzando desde febrero, a 6 semestres, ¿vale? El primer semestre solo se desplegarán, me parece que son 7 asignaturas, 7 o 8, no sé, más o menos. Luego habrá, en el segundo semestre, aparte de esas 7, habrá 14 o 15 más o algo así, y bueno, en los 3-4 primeros semestres será cuando se desplegarán la mayoría de asignaturas, y luego algunas que son más nuevas y que se han de hacer materiales y son más complejas, se desplegarán en los 2 últimos. ¿Vale? Este es un tema muy importante a la hora de hacer ese plan que os indicaba antes. Toda esta información, por ejemplo, despliegue de las asignaturas, es algo que tenéis que tener vosotros ahí delante, vuestro tutor os lo tiene que dar, y si lo que queréis es tener el título de graduado en Ingeniería Informática, especialización Sistemas de Información, pues veréis que hay una asignatura de estas que no se abre hasta de aquí a 6 semestres. Por lo tanto, si os estáis haciendo el plan, tenéis que tener en cuenta que esa asignatura hasta dentro de 6 semestres no la podréis cursar. Por lo tanto, no podréis aprobar, bueno, tener el título como mínimo hasta dentro de 6 semestres.
¿vale? Esa es una de las informaciones que os tienen que dar los tutores, que creo que a muchos ya os las han dado. Os deben haber dado bastantes papeles, bueno, PDFs, que indican pues, el desplegamiento, las equiparaciones de asignaturas, convalidaciones, etcétera, el tema de la extinción de las titulaciones actuales, etcétera. Todo esto al final forma todo un sistema de ecuaciones o como queréis llamarle, que es lo que vosotros tenéis que ajustar para que os diga pues, cuál es el plan correcto que tenéis que seguir, ¿vale? El tutor os puede ayudar. Yo ahora cuando me preguntéis pues os puedo decir lo que yo haría, pero claro, lo que yo haría depende de mis circunstancias. Una persona de vosotros que sea funcionario de, no sé si se llama grado B o, bueno, y lo que quiera sea el A, pues a lo mejor le interesa más pues, acabar el grado que la LRU o lo que sea, ¿no? O sea, todo esto depende cada uno de lo que quiera hacer. Pero bueno, con toda esta información yo creo que os podéis planificar y podéis optimizar estas posibilidades que tenéis de acabar ahora, después o cuando sea. Luego, de todas maneras, si tenéis alguna duda de estas específicas, pues bueno, me la comentáis. Intento ir pasando rápido porque así podemos hablar más rato luego. ¿Qué pasará con las titulaciones actuales? Lo que ha comentado Rafael, habrá una convivencia entre grado y titulaciones LRU hasta el 2015. Esto quiere decir que como mínimo, por ejemplo, una persona que empezase ahora de cero, a lo mejor las asignaturas de primero, fundamentos de programación, la tendrá con docencia seguro 3 semestres. Porque de hecho tenemos la obligación de darla un semestre, pero bueno, hemos considerado que muchos estudiantes nuestros podían estar interesados en acabar el RU, por acabar la titulación actual, y hemos añadido 2 semestres al principio. Veréis en el plan de extinción que recibiréis, veréis que en verde, en color verde, pues habrá 3 semestres. Eso quiere decir que esa asignatura, 3 semestres, seguirá exactamente igual como está ahora. Podría pasar que si los materiales son los mismos en grado y en LRU, recibáis los materiales de grado porque estarán más actualizados. O sea, no os preocupéis si pone ahí grado en Ingeniería Informática en vez de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. Pero sería seguir igual que ahora. Si es de segundo semestre, pues tendrá 4 en vez de 3. Si es de tercer semestre, tendrá 5 de color verde en vez de etcétera. Aparte de estos, hemos definido unos cuantos semestres, que me parece que, si no me equivoco, son 4 semestres, en los que supuestamente no tenemos la obligación de ofrecer docencia, pero que haremos lo que comentaba Rafael antes. De alguna manera intentar o que bien siga la asignatura tal como estaba hasta este momento o mezclar grado y LRU, etcétera. La idea es que el estudiante que vaya un poco más lento, pues bueno, o que haya tenido mala suerte con una asignatura, que no se quede colgado por una sola asignatura, ¿no? Entonces, esto quiere decir que como mínimo estas asignaturas de primero, yo calculo que unos 7 semestres tendréis docencia, o sea que, bueno, en principio no tiene que haber problema. El problema es que si la aprobáis esa asignatura de aquí 7 semestres y os ponéis a hacer las de segundo, porque entonces en segundo solo os quedará un semestre, digamos, de margen, ¿no? Porque van, digamos, encadenadas un semestre tras otro, ¿no? Puede pasar alguna cosa diferente con alguna optativa que no sea reconocida en el grado, porque bueno, entendemos que vosotros, o por si acaso, os interesa además tener en cuenta la tabla de convalidaciones y hacer las asignaturas que sepáis que en el peor caso, que sería que os tuvieseis que adaptar, os sirvan cuando paséis al grado, ¿vale? Bueno, lo que comentaba, se irán extendiendo por semestres. El tutor os enviará toda esta información, es muy importante que la tengáis y además que la consideréis toda en su conjunto. El tema que os contaba, el desplegamiento de las asignaturas. Claro, si decís, bueno, yo me paso al grado porque bueno, me faltarán 60 créditos y los hago en 3 semestres.
Bueno, a lo mejor no, porque de esos 60 créditos hay 12 que no se abren hasta de aquí 5 semestres. Muy importante. Por lo tanto, planificación. ¿Qué más? Bueno, los que estáis cursando alguna ITI en Ingeniería Técnica o bien el segundo ciclo de Ingeniería Informática, os podéis adaptar gratis, porque se llama adaptación en este caso. De hecho, vuestro tutor os dará acceso a un simulador en el que vosotros podéis ver exactamente, lo podéis hacer a mano porque tendréis la información a mano de qué es lo que se convalida, pero también a través del simulador podéis ver lo que el sistema luego hará, por si hay algún error o lo que sea, ¿vale? Entonces, los que quieran pasarse al grado, posiblemente lo mejor es que sigan ahora este semestre como mínimo en LRU y a mediados de semestre ya pidan pasarse al grado, porque entonces ya el próximo semestre empezarían en el grado, ¿vale? Bueno, esto luego podemos hablar más sobre el tema. ¿Cómo queda el grado? Bueno, parecen muchas asignaturas, pero tranquilos porque todo esto son itinerarios y solo hay que hacer una de estas columnas, ¿eh? Bueno, quedan como un conjunto de asignaturas que se llaman básicas, que serían asignaturas que si algún estudiante viene titulado de alguna otra titulación de la rama, esto quiere decir de ingenierías y arquitecturas, o sea, si aquí viene un ingeniero en telecomunicaciones, se le tienen que reconocer todos los créditos básicos. Eso se hace para que haya, para que las universidades ya definan a priori cuáles son las asignaturas que supuestamente son comunes en toda la rama de conocimiento. Y luego están las obligatorias, ¿veis? Aquí hay algunas obligatorias que nosotros no queríamos poner como obligatorias, pero bueno, o sea, se ha considerado que son competencias que tiene que adquirir cualquier graduado en Ingeniería Informática y bueno, y están aquí. A nosotros nos hubiese gustado ofrecer más optatividad, o sea, que pudieseis, por ejemplo, completar 2 itinerarios completos y bueno, y de esta manera, pues, no decidir hasta el final de todo qué es lo que sale por detrás, lo que os comentaba en el suplemento europeo al título. Pero, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Nos pidieron que ciertas competencias tenían que ser obligatorias para todo graduado en Ingeniería Informática. Veréis que en otras universidades a lo mejor no son obligatorias, pero bueno, eso pasa, ¿no? Cuando se envían en diferentes momentos diferentes propuestas, es imposible que al final todas queden exactamente iguales. En fin, y bueno, y luego están los 5 itinerarios estos de la ACM, que serían Ingeniería de Computadores, este sería Ingeniería del Software, este sería el de Computación, Computer Science, Sistemas de Información y finalmente el de Tecnologías de la Información. Ahora los veremos un poco más especificados y aparte, bueno, hemos añadido algunas asignaturas que serían, optativas sueltas, digamos, que serían, bueno, la iniciación a las matemáticas para la ingeniería, que realmente este iría antes que todas, pues es para aquellos estudiantes que crean que, bueno, su nivel de matemáticas de entrada no es, que no se atrevan, digamos, a meterse directamente en álgebra o en cálculo, etcétera. Pues bueno, análisis matemático. Pues bueno, tienen esta asignatura que les cuenta como optativa y que les sirve, pues, para ponerse un poco al nivel. Bueno, modelado de sistemas, criptografía, data warehouse y, esto también es una novedad, las prácticas en empresa, que serían 12 CTS, que bueno, que es una opción que casi todos vosotros estáis trabajando, pues bueno, la idea sería que, bueno, ya que nuestros estudiantes trabajan o lo que sea, pues poder convalidar ese trabajo que hacen, siempre que trabajéis en el ámbito, digamos, de las TIC, de la informática, etcétera. Y aparte, al final de todo, estaría el trabajo final de grado. Los itinerarios quedarían de esta manera, bueno, serían estas las asignaturas que corresponderían a cada itinerario. Como podéis ver, al final tiene su trabajo fin de grado correspondiente a ese itinerario, o sea, no se puede hacer ingeniería de computadores, todas las asignaturas,
y luego decidir que quieres hacer un trabajo final de grado en sistemas de información, por ejemplo. Se tiene que intentar, se tiene que hacer el trabajo fin de grado en el itinerario que has cursado. Evidentemente, como tenéis cierta optatividad en el grado, podéis empezar, digamos, probando algunas asignaturas de aquí o de allá para luego al final decidir qué itinerario os gusta más. De hecho, estas asignaturas que se ven así un poco en azul claro, las haréis todos, digamos, porque son asignaturas obligatorias, aunque estén dentro del itinerario. Son estas asignaturas que os decíamos que nos hubiese gustado que fuesen optativas, pero que finalmente se pasaron a obligatorias, ¿vale? Todas o casi todas estas. Y bueno, y este sería el grado. Entonces, para aquellos que estéis interesados, insisto, de esto no os podéis creer más del 2% porque todavía no está ni enviado. Está pendiente de validación, primero por el Consejo de Gobierno de la UOC y después por el Consejo de Universidades cuando se envíe y por ANECA. Será un máster de entre 60 y 120, la idea es que sea de 60 y si hay estudiantes que necesitan hacer algunas asignaturas de nivelación, digamos, pues que puedan completar hasta 120 créditos ECTS. Y también sigue las fichas publicadas en el BOE. Son fichas complicadas de seguir porque tienen muchas competencias, y entonces obliga un poco a tener esta formación previa en el ámbito para poder completar todas esas competencias que te pide. Si podéis, buscad en el BOE estas fichas, no sé si las habéis visto, veréis que son bastante curiosas, son muy complicadas de cumplir. O sea, en un máster de 60 ECTS te piden que seas un genio en casi todo. Entonces, realmente es difícil conseguirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ser? Pues bueno, ¿cómo se puede conseguir? Pues habiendo hecho el grado antes o algo equivalente y luego completando dentro del máster pues alguna de las vías, ¿no? Es muy complicado. Entonces, dentro del diseño, pues habría esta parte, digamos, que depende de la procedencia del estudiante, pues tendría que hacer o no, en tercero y 60, y luego 60 créditos que serían 12 créditos obligatorios para todos, que sería de dirección estratégica y gestión de proyectos, porque el nivel máster requiere acabar siendo director, digamos, teniendo ciertas competencias de dirección y gestión de grandes proyectos, no proyectos pequeños como los que podíamos hacer en el grado. Luego tendríamos una especie de itinerarios también relacionados con los itinerarios que tiene el grado. Fijaros que no sale el de sistemas de información, porque en el grado está casi todo lo que hay hasta ahora de sistemas de información. Entonces, aparte, estas asignaturas de dirección estratégica y gestión de proyectos también son de sistemas de información y, por ahora no nos vemos capaces de hacer más 4 asignaturas más de sistemas de información. O sea, creíamos que una persona, un estudiante que haya hecho todo el itinerario de sistemas de información y haya hecho estas 2 asignaturas, realmente tendrá mucho conocimiento y será bastante experto en temas de sistemas de información. Evidentemente luego le toca la parte práctica, que es ir a una empresa y ponerlo en práctica, ¿no? Valga la redundancia. Y finalmente 2 asignaturas optativas que se podrán escoger entre las de los otros itinerarios. Fijaos que además hay un itinerario de investigación que es para aquellos que quieran hacer el doctorado con nosotros, pues permitiría ya, digamos, entrar un poco en algunos grupos de investigación que tenemos. O sea, sería cuestión de hablar con quién quieres hacer el doctorado y permitiría de esa manera pues prepararse ya para poder realizar una tesis, ¿no? Y un trabajo final de máster de 12 ECTS, es lo mismo. De hecho, aquí todavía hay la duda, porque se ve que ANECA está devolviendo bastantes másters. Ahora los másters se tienen que dividir entre profesionalizadores o de investigación, o pueden ser mixtos.
como sería este caso, porque tendría un itinerario de investigación y el resto sería profesionalizador. Entonces, una de las cosas que está exigiendo ANECA es que los másters que sean profesionalizadores tengan obligatoriamente prácticas en empresa. Entonces, bueno, nosotros estamos todavía mirando si podemos, dentro del trabajo final de máster, con empresas asociadas, etcétera, pues poder hacer estos trabajos finales con esas empresas. Pero bueno, todo esto, insisto, que es un poco una nebulosa y que todavía tiene que solidificarse. Por lo tanto, bueno, es una información que tenéis y que ya veremos cómo acabará. Y ya está, no tengo... Esta era simplemente la visión general que quería daros. A ver si puedo beber un poco de agua. Y a partir de aquí, yo creo que lo interesante es que planteéis las preguntas que tengáis. No sé si queréis que empecemos por las que han quedado pendientes de la sesión anterior. Lo que pasa es que me las tendréis que recordar, porque tengo muy mala memoria. Entonces, sí. Yo me llamo David y ya soy ingeniero técnico. Y bueno, ahora es que, bueno, con lo que me has explicado, yo venía con la intención de, bueno, curiosear a ver el grado de informática, pero si todavía estamos, que nos tenemos que creer el 2%, o sea, de no venir. Del máster, ¿no? Sí. O sea, estamos en las mismas. O sea, si no hubiera venido o hubiera venido, me quedo con la misma. Claro, nosotros hacemos esta propuesta. El problema, realmente España en esto está yendo a la cola de Europa. Casi todos los países ya tienen sus planes de estudio, tienen sus grados, sus másters, etcétera, y ya están bueno, implantados y los estudiantes. Bueno, nosotros hemos ido realmente muy lentos. Lo que decía Rafael era cierto. En temas de, por ejemplo, de grado en Ingeniería Informática, me parece que los primeros fueron aquí en Madrid Carlos III, no sé si, pero por ejemplo, el de la Carlos III se tendría que mirar si cumple las fichas o no las cumple, porque fue bastante antes de que saliesen las fichas. Si consideras que las fichas de grado y máster salieron el 3 de agosto, realmente no es tan sencillo cuando luego tienes que enviar la propuesta a Consejo de Universidades y son 6 meses o más lo que tardas entre una iteración y la otra en acabar completándolo. Entonces, nosotros el máster, si nos lo aprueban, la idea es o el próximo septiembre o en febrero ya ofrecerlo. Y a nosotros nos gustaría que fuese este máster que decimos aquí. Entonces, claro, yo lo que no quiero es engañarte y decirte, sí, lo tenemos y en septiembre te lo vamos a ofrecer. Preferimos decir lo que hay. Entonces, para que veas cómo está el tema, la Politécnica de Cataluña, o no sé si la Politécnica de Madrid también, y la Autónoma de Barcelona, que son las que así son más grandes, están enviando ahora el grado, no el máster, están enviando a Consejo de Universidades el grado. O sea que realmente, bueno, España se ha dormido bastante con este tema, porque ha habido también el tema de del 3+2 o 4+1. En otros países han cogido que tenían 3+2 y han cogido 3+2 y 3+2, es muy sencillo. Nosotros hemos tenido que rehacer todo y bueno, y hemos pagado la novatada un poco también. O sea que es un problema, en este caso, o sea, si fuese culpa nuestra, yo reconocería, no tengo ningún problema porque las cosas que son culpa nuestra son culpa nuestra. Pero en este caso es global, el problema de los másters universitarios y tal. Claro, nosotros ahora ofrecemos el de software libre, que también es un máster oficial, y bueno, y se está ahora acabando de negociar con otras universidades el interuniversitario oficial. Ahora es cuando se llame máster universitario, quiere decir que es oficial. El máster, y si se llama interuniversitario, es que es oficial y además que lo ofrecen varias universidades. El máster interuniversitario en seguridad TIC, que es el que tenemos ahora, que no es oficial. Y esperamos en septiembre, depende de lo rápido que nos respondan y en qué nos responden, en septiembre o febrero de 2011, ¿no?
ofrecer ya el máster. De hecho, nosotros somos los primeros interesados porque tenemos muchos estudiantes que quieren hacer el máster. Y más posiblemente en nuestro tipo de universidad que no en una presencial, porque bueno, en la presencial ya tienen bastante con 4 años o con 3 años o con 5 años que luego nos ponemos a trabajar. Los tecnólogos acabamos trabajando el segundo año de carrera, de hecho, o sea que salimos perdiendo también nosotros. Pero nosotros eso es lo que intentaremos. De hecho, te podría decir hasta asignaturas que habrá dentro de esos itinerarios. Pero si ya no sabemos si nos aceptarán la estructura, imagínate decirte asignaturas. Sería un poco absurdo, no sé. Tendremos que esperar. En este caso se ha hecho mal y bueno, y estamos como estamos, se paga. Cuando las cosas no se hacen bien y rápido y tal, bueno, luego cuando no esté en la cámara, entonces te haré algunos comentarios más. No sé, más preguntas, sí. A ver, un par de preguntas. ¿Los contenidos se han actualizado de todas las asignaturas para el grado? De todas no, o sea, lo que se ha hecho es un análisis análisis competencial, o sea, a partir de lo que comentaba antes, perfiles, competencias y a partir de las competencias los contenidos, digamos que realmente de las competencias salen las actividades, los contenidos, etcétera, que se tienen que generar. Entonces, en a lo mejor un 60-70% de asignaturas hay revisión de materiales y revisión de contenidos. De hecho, hemos intentado, al hacerlo de esta manera y hacerlo globalmente, digamos de grande, que sería el tema del perfil, ¿no? O sea, programador, arquitecto de aplicaciones, etcétera, de grande a pequeño, pues eso nos ha permitido eliminar, por ejemplo, redundancias que pueda haber, redistribuir ciertas asignaturas, porque bueno, pensamos que a lo mejor un enfoque de la ingeniería del software de tal manera es mejor que otro, etcétera. O sea que sí que ha habido habrá bastantes cambios en algunas asignaturas. La metodología de evaluación continua no cambia. La evaluación continua, en principio, cambiará un poco. Cambiará un poco para quedarse igual, en el fondo. A ver, se apostará por la evaluación continua porque es lo que realmente funciona. O sea, todos vosotros sabéis que si sigues la evaluación continua, normalmente apruebas la asignatura. El único tema es que se replantea la prueba de validación un poco, porque habían pruebas de validación que estaban mejor y otras peor. Entonces, se pasa a lo que se llama la prueba de síntesis, que es un poco más larga, pero que no es muy lejana de lo que hacíamos hasta ahora de prueba de validación nosotros. Entonces, por el resto, se seguirá más o menos por el mismo camino. Veréis, bueno, la idea es muy parecida a la que había hasta ahora. Bueno, de hecho, hasta ahora teníamos como ciertos caminos en los que al final se aseguraba que como mínimo había un examen. O sea, podías ir haciendo pruebas de validación y había un examen al final. En este caso, también por el tema de ANECA y tal, en las asignaturas básicas y obligatorias, bueno, se pide, se nos recomienda que haya examen presencial. Bueno, en principio, prueba presencial. Entonces, en principio, con la redefinición esta de la prueba de síntesis, la mayoría de asignaturas de estas obligatorias y básicas tendrán el examen y la evaluación continua más la prueba de síntesis, digamos, que sería muy parecida. Ya por último, la segunda. El tema de las convalidaciones de asignaturas optativas. Sí. Es decir, ahora por ejemplo yo estoy cursando ingeniería y yo tengo convalidadas una serie de créditos. ¿Esos créditos se convalidan también en algunas asignaturas del grado? Si tienes, a ver, una cosa son las optativas. Si a ti se te ha reconocido libre elección, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa. O sea, hay el tema de las optativas y la libre elección. Si tú en tu expediente tienes una optativa que la hayas cursado en la UPM, por ejemplo, pero nosotros te la hemos reconocido por bases de datos 2, por ejemplo,
bueno, es un mal ejemplo porque bases de datos 1 y bases de datos 2, pero no sé, por programación orientada a objetos, sí, o lo que sea, o fundamentos de programación, cuando te pasas al grado, o sea, se te seguirá reconociendo porque hay unas tablas porque tú ya realmente la tienes en el... ¿Qué pasa con los créditos de libre elección? Esto sí que es un problema. Los créditos de libre elección que tengan nombre, digamos, o sea, uno de vosotros que, aparte de las optativas, como créditos de libre elección, haya dicho, bueno, pues yo además quiero hacer de libre elección, pues de economía y empresa, emprendeduría y no sé qué. De Asia Oriental quiero hacer japonés y chino y no sé, y estas cosas. Todas estas asignaturas WOC sí que se verán reconocidas. El problema es, por ejemplo, gente que entre de ciclos formativos de grado superior. Como las asignaturas estas, el bloque este de libre elección no tiene nombre, no se le podrá reconocer en su adaptación al grado. ¿Vale? Entonces, ¿qué se podrá reconocer? 4 asignaturas que tengas de asignaturas WOC, digamos, que sean reconocidas dentro de la WOC, se reconocerán por 18 ECTS, independientemente de si son asignaturas de 4,5, de 9, de 6 o de lo que sea actualmente. Y si tienes 3, por 12 ECTS, o sea, puede haber estas dos opciones. ¿Vale? Entonces esto lo tenéis que hablar con el tutor o con la tutora y ver qué asignaturas son las que tenéis actualmente como libre elección. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que tengáis, bueno, lo que decíamos, optimizar y buscar la manera de reconocer más. Sí, hay cosas que nosotros hemos intentado, nosotros ya esto lo hemos tenido en cuenta. Entonces, hemos intentado asegurar, bueno, todo esto se hace de una manera especial. Sabéis que ahora en la nueva titulación habrá lo que se llama minor. O sea, puedes, digamos, juntar 3, 4 asignaturas en un minor, que se llama, es un tema muy anglosajón, que tengan una cierta relación, por ejemplo, un minor en lenguas orientales, por ejemplo. Son 3 asignaturas que nosotros definiremos y que alguno de vosotros que esté interesado en las lenguas orientales, pues puede cursarlas, se le reconocen dentro de los 240 ECTS y además sale en el suplemento europeo al título que tiene un minor en lenguas orientales. Definiremos muchos bloques de estos. Entonces, hemos aprovechado esto para reconocer los créditos de libre elección, como con los créditos, con los minors de adaptación, que son los minors para los que ahora estáis en titulaciones LRU y os queráis adaptar al grado. Entonces, se ha hecho, por ejemplo, un minor en, o se podría hacer un minor que se fuese en tecnología y empresa. ¿Y qué asignaturas se pondría ahí? Pues en este bloque se pondría todas las asignaturas de nuestros estudios, que a lo mejor son 60 asignaturas, más todas las asignaturas de empresa. Entonces, cualquier persona que haya cursado 3 de estas asignaturas, se le reconoce un minor de adaptación en economía y TIC y se le incorpora al expediente del grado. ¿Vale? Esta es la idea. Con la gente que tiene asignaturas sin nombre, digamos, no podemos hacer nada. Entonces, por ese lado está el otro tema, que es el tema de las prácticas en empresa, que son 12 créditos ECTS que pensamos que la mayoría de nuestros estudiantes deberían poder, se les debería poder reconocer, a la mayoría o a todos posiblemente. Pero bueno, es complicado cuando haces un cambio, además cuando es un cambio de 3 a 4 y estas cosas, pues, bueno, hemos intentado, ser justos, ¿no? Ni ayudar ni quitar ni dar, ¿no? Al final, siendo justos, posiblemente pues, no sea exacto el cambio, entre otras cosas porque antes todas las asignaturas eran había asignaturas de 4,5 y de 9 créditos y ahora todas eran de 6 créditos, bueno, menos el proyecto de desarrollo del software, que es de 12. ¿Eso del cambio de créditos, de que todas sean de 6?
Es que es más, como realmente es más justo. Vosotros mismos que habéis cursado asignaturas de 4,5, de 9 y de 6, claro, supuestamente lo que mide el creditaje de una asignatura es el trabajo del estudiante y al final el trabajo es semestral, ¿no? Es un semestre de trabajo. Sí que puede ser un poco menos en una de 4,5, pero no se lo digas al profesor consultor que tiene unas ganas de que aprendáis cosas y que os está dando más trabajo todo el que pueda, ¿no? Y como ve que es su asignatura y tal, pues os da demasiado trabajo. Y en cambio el de 9 créditos, pues sí, a lo mejor os da un poco más, pero no os da 3 créditos más, que sería un 50% más de peso de esa asignatura, ¿no? Entonces, creemos que es mucho más justo 6 créditos por asignatura y fuera. Entonces, al hacer los cambios, es una cosa que también tenéis que ver, los que estáis ya en titulación, los que estáis en titulación LRU y os queréis cambiar a grado pronto, pues a lo mejor este semestre tenéis que coger las asignaturas que os cundan más, ¿no? Luego al pasar a grado, o sea, si desde 4,5 y pasa a 6, pues cogedla. Bueno, todo esto es lo que os comentaba de que es interesante que cojáis toda la información y a partir de la información os hagáis el plan personalizado vuestro, ¿no? Digamos. En fin, sí. Cuando se acabe la docencia, las autoridades de ingenierías técnicas, ¿cómo será la evaluación? ¿Las que tengan prueba de validación seguirá siendo prueba de validación o habrá examen? Claro, el tema de la prueba de validación es que por definición validas que la persona ha hecho la evaluación continua. Y realmente si no hay evaluación continua porque no... Claro, eso todavía no está definido porque lo vemos tan lejos. Lo que pasa es que supongo que vosotros lo veis más cerca que nosotros. Que solo llevan... Sí. O que solo... Por ejemplo, sistemas de gestión de bases de datos. Ah, sí, pero esto es porque es una asignatura que, digamos, desaparece del... Bueno, pero porque es una optativa. Las optativas, digamos que no tenemos la obligación de extenderlas más, ¿no? Digamos. Claro, bueno, si hay muchos estudiantes que están muy interesados en esa asignatura, se podría mirar, no sé. Pero en principio lo que hemos hecho es intentar, las asignaturas que sí que son importantes para los estudiantes, que son las obligatorias, las que tienen equivalente en el grado, que podrían aprovecharlas, etcétera, alargarlas al máximo. Y este es un caso muy particular, porque de estas me parece que habrá un par o 3, ¿no? Son asignaturas que, digamos que no se verán reflejadas en el grado y que además son optativas. Supongo que está hecho por eso, pero bueno, si realmente hay mucho interés, pues no sé, igual es posible hablarlo, ¿no? Pero, perdón, en ese sentido también hay asignaturas que tienen prácticas, si se pierde la docencia... Sí, tendremos que encontrar algún método para que podáis hacer la práctica, digamos. Claro, lo que se dice, cuando se dice que no habrá docencia, es que no habrá una persona para resolverte las dudas, en el fondo. En las universidades presenciales es muy sencillo, tienes el examen y punto, y ya está. Entonces, claro, en estas asignaturas a lo mejor se dice, bueno, pues no hay práctica y el examen tendrá preguntas de prácticas. Algo así, por ejemplo, programación orientada a objetos, ahora, por ejemplo, en el examen... pues no te pueden preguntar, normalmente no te preguntarán que hagas todo un programa entero y tal, ¿no? Normalmente te piden muchas más cosas, ¿no? Que hagas el UML, que hagas no sé... Sí, pero en ese caso, pues a lo mejor se avisaría a los estudiantes que estén en esa situación y se les diría, bueno, pues el examen tendrá una parte más de teoría y esta parte que será de prácticas, y ya está. Lo que pasa es que nosotros creemos que en eso os favorecemos en el hecho de no hacer examen de prácticas. A mí personalmente, que estudié también ingeniería informática, a mí no me gusta ir con un papel delante y ponerme a programar. A mí me gusta programar con un ordenador. Porque claro, con un papel sabes que no lo vas a hacer bien. Entonces, por eso, hasta ahora, hemos intentado evitar al máximo que los estudiantes tengan que programar delante del papel. No sé, fundamentos de programación sí que hay, pero bueno, como mínimo que sí hagan algoritmos, que hagan diseño, porque UML es diseño, etcétera, pero no programación. En esos casos, supongo que haremos algún tipo de adaptación de este estilo. Otra pregunta que tenía yo es, los másteres que estáis creando, que todavía no está aprobado,
¿El acceso desde una ingeniería técnica sería directo, sin complementos de formación? Bueno, eso es otro tema. A nosotros nos gustaría, esa sería nuestra idea, pero no estamos seguros si se nos permitirá eso. Porque cuando haces la propuesta a ANECA, tienes que decir cuál es el acceso, etcétera. Entonces, nuestra idea, nosotros pensamos que una persona que ha hecho una ingeniería técnica tiene competencias suficientes para hacer el máster. Bueno, podría ser que tuviese que hacer 2 asignaturas más o 3 asignaturas más. Intentaremos evitar por todos los medios que haga 60 créditos. 60 créditos nosotros lo consideramos para una persona que venga de ingeniería industrial, pero de ingeniería agrónoma, por ejemplo, que es de la misma área, pero que no ha hecho ni programación, no ha hecho, bueno, muchas de las cosas que hacéis vosotros, ¿no? Entonces, no te puedo asegurar exactamente cuánto sería, pero intentaríamos minimizarlo. En el de software libre, por ejemplo, que es de 60 créditos, la entrada es... Sí, pero en este caso, como hay la posibilidad de tener atribuciones profesionales, tenemos que ir con mucho cuidado, por lo que decía Rafael, que no nos vengan de aquí 10 años y nos digan, aquí este titulado vuestro no tiene las atribuciones que sí que tiene uno de no sé dónde. Entonces, en eso sí que tenemos que respetar mucho lo que nos diga el Consejo de Universidades. Y entonces, yo supongo que esto harán todas las universidades más o menos lo mismo. Entonces, quien quiera hacer un máster en Ingeniería Informática de la UPC, de la UPM, de la Carlos III o de la UOC, pues bueno, tendrá que hacer unos ciertos créditos de adaptación, los créditos de nivelamiento o no. A lo mejor dicen, bueno, mira, como también es un impasse, ¿no? Pues mientras existan los ingenieros técnicos, pues bueno, pues no hay problema, pueden entrar directamente porque más o menos por un año tampoco hay tanta diferencia. De hecho, muchos ingenieros técnicos son de 225 créditos, no de 180. O sea que tampoco se separan tanto de los 240 del grado. Si consideramos un grado, hay un crédito LRU, un crédito CDS aproximadamente.